Hola a todos los que se han conectado con nosotros nuevamente por este canal del Ministerio Sol de Justicia. Sí, seguimos acá, quien les habla el pastor Freddy Rodríguez. Gracias a la bendición de Dios que en este día estamos para llevar la enseñanza a todos ustedes. Estamos bajo la cobertura de los apóstoles Jorge Cedeño y Aura de Cedeño de Villalba. Estamos en el mes de Viviendo por Fe. Por eso el tema del día de hoy se llama de la siguiente manera: subiendo al monte o la montaña de fe. Y nos vamos a ubicar en el libro de Génesis, capítulo 22, desde el verso 1 al 8, y se lee así. Y aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham, y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah. Y ofreció allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Ofrécelo allí. Y Abraham se levantó muy de mañana y preparó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham su ojo y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí, adoraremos y volveremos a ustedes. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí mi hijo. Y él dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Quiero orar por ti y por todo el que me está viendo en esta hora, para que esta palabra pueda hacer el efecto espiritual que se quiere. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora pedimos que tu Espíritu Santo pueda darnos entendimiento, sabiduría y comprensión de la palabra que acabamos de leer. En el nombre de Jesús, amén y amén. Importante para nosotros poder desarrollar este tema de este día, tenemos que conocer la definición de lo que es un monte o montaña. Se habla que son lugares altos, se le conoce como colinas, como lomas, ¿sí? Algunos sitios, en algunas sociedades también lo llaman cerros, también se le puede decir que son terrenos o cúspides montañosas, ¿sí? Un poco con dificultades para subir. Es importante saber que en las culturas a nivel mundial lo asocian a los montes o a las montañas con la presencia de deidades o seres superiores. En el Medio Oriente, estas montañas se usaban para la práctica religiosa o el culto a sus dioses. Lo podemos decir para adorarle, para llevar también ofrendas de sacrificio. Se usaban para sacrificar animales, también a niños, niñas, a mujeres, vírgenes, es decir, que no habían conocido a hombre todavía. Se dice también que estos montes son la casa de los dioses, o que a ellos habitan allí en esos lugares. Se puede decir también en la Biblia que hay más de 30 nombres de montañas registradas desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Y nosotros vamos a ir identificando, no todas, pero vamos a señalar 3, las cuales tenemos acá, que son muy importantes. Una de ellas es el Monte de los Olivos. En este Monte de los Olivos se dice que había un huerto llamado también Getsemaní, y que se le conocía como la Cuesta de los Olivos. En Ezequiel capítulo 11, versículo 23, nos habla acerca de esto. También se habla del Monte de los Olivos como un lugar donde el Señor Jesús iba después que hacía todas sus jornadas en la mañana y se retiraba a ese lugar muchas veces a enseñar en la intimidad
a sus 12 discípulos más cercanos. También era un lugar para él orar. Es más, es el lugar donde fue de una u otra forma arrestado aquella vez que lo llevó uno de sus mismos discípulos, el cual fue desleal a él, aquel llamado Judas Iscariotes. Dicen también que es un lugar de presión, debido que allí Jesús en sus últimos momentos de vida aquí en la tierra, antes que fuera arrestado, dice que oraba a Dios en angustia, había un desespero, había muchas emociones encontradas. Era el día y la hora que lo iban a entregar para llevarlo a la cruz del Calvario y allí hacer con él un sacrificio, es decir, darle muerte. Y nadie quiere morir. Es más, tanto era la oración de angustia de Jesús que decía: pasa de mí esta copa. Le decía a su padre que pasara esa copa de muerte, representando que esa copa estaba llena de vino, el vino rojo, el vino ese que representa la sangre. Pero decía algo muy importante que debemos aprender: que no se haga mi voluntad, sino que se haga la tuya. Esas eran las expresiones que estaba viviendo Jesús. El sudor que sudaba en su cuerpo era con sangre. Científicamente lo han desarrollado los científicos, ¿sí? Y han señalado que eso puede ocurrir en la vida de un ser humano cuando el estrés, el cansancio, el agotamiento, la presión de que no quiero que suceda algo que va a suceder, pero que es algo negativo, que va en contra mía y en contra de los seres queridos míos, entonces esas personas pudieran presentar lo que presentó Jesús. Importante saber otro significado: el monte de Sinaí. Este monte es llamado el monte de Dios. Éxodo 4:27 nos habla acerca de esto, porque dice que aquí fue donde Dios le entregó la ley a Moisés, los preceptos, las ordenanzas, es decir, los mandamientos, los que están allí en Éxodo capítulo 20, también registrado, tú lo puedes ver, lo puedes buscar. Allí fue donde se le apareció también por primera vez a Moisés, cuando estaba pastoreando las ovejas, aquellas ovejas de su suegro. La inquietud de Moisés por ver un árbol llamado la zarza. Y esa zarza, ese arbusto estaba encendido en fuego. Se dice que en esos territorios muchas de este tipo de árboles o arbustos se encienden por el calor o tan intenso del sol. Se queman. Pero esto era algo distinto porque aquellos se apagaban. Se prendían, se apagaban, se volvían ceniza, pero este se mantenía encendido. Y él tenía las ganas de conocer a Dios. Él tenía el anhelo. Se le había dicho que Dios habitaba también en ese monte. Y él fue allá y tuvo un encuentro poderoso con Dios. Tanto así que Dios le habló y le dijo: quítate las sandalias que tienes en tus pies, porque el lugar, o sea, este monte que estás pisando, este lugar donde has subido, este es un lugar santo. Es santo, está apartado, está consagrado para la adoración de mí ser como Dios. Porque eso es lo que Dios se manifiesta. Dios es un ser. Dios es un ser que siente y que ama a su creación. Y tanto así que él le pregunta, mire, en una conversación que tiene allí: ¿cómo le voy a decir yo a la gente? Acabo de tener un encuentro con usted. Acabo de conocerle. Acabo de escuchar su voz. No he muerto. ¿Cómo yo le digo al pueblo al cual me estás eligiendo para ir a rescatar, para ir a liberar? Porque Dios le dijo allí en ese monte a Moisés que tenía que ir a liberar a su pueblo que estaba cautivo del imperio de Egipto. Allá con el faraón eran esclavos, estaban como personal de servidumbre cuando estaban llamados a ser libres y a adorar al Señor. Y él le dijo: bueno, me vas a llamar como el gran yo soy, ¿sí? El gran yo soy, así me vas a llamar. Así le vas a decir a ellos que yo te hablé, el Dios de tus padres.
Tremendo esto, tremendísimo. Otro de los montes que debemos conocer es el monte de Moriah. Sí, el monte de Moriah, también conocido como el monte de Sión. Se conoce como el lugar donde el Eterno envía bendición y vida eterna. Salmo 133:3 nos habla acerca de eso. También se dice que es la ciudad del Dios vivo. En las crónicas, ¿sí?, dice que es el lugar donde Salomón, el rey Salomón, construyó el templo para Dios. Ese es ese lugar. Ese mismo lugar que le costó a su papá David, el rey David, un alto valor financiero. ¿Sí? Déjeme decirle que todo lugar alto, que todo territorio de montaña o de monte, y si es sobre todo de Dios, tiene un costo. Todo tiene un costo. Y dice que costó 600 monedas de oro o 600 ciclos de oro. También hablan algunas referencias bíblicas. Ese también, ese lugar, más adelante, ya Salomón, ya con unos años más y heredero del trono de su padre, pues él fue el que heredó el trono. Dicen que fue a hacer 1000 holocaustos en ese lugar. 1000 ofrendas completas, sacrificios completos para entregárselos a Dios agradecido y para también buscar la dirección de Dios. Y dice que se durmió este rey Salomón y tuvo un sueño. Dios se le apareció en el sueño. Y entre las cosas que le mostró en el sueño, le habló y le dijo: pídeme lo que tú quieras. Pídeme lo que tú quieras. Y este Salomón no pidió que todos los reinos de la tierra se rindieran ante sus pies, que sus enemigos fueran vencidos por él. Él no pidió ni oro ni plata, él no pidió fama, no pidió riqueza. Solamente algo que nosotros debemos aprender. Y él le pidió a Dios, le pidió un corazón que tuviera sabiduría, que pudiera entender y discernir los tiempos, pero también entre lo bueno y lo malo. Importantísimo esto. Y ¿sabes qué? Dios le cumplió el deseo. Dios le cumplió la petición. Y es más, aunque no le había pedido riquezas ni fama, ni que sus enemigos estuvieran bajo sus pies, Dios también le añadió. Porque así es Dios. Dios añade todo cuando nosotros le buscamos primeramente a Él. Wow, interesante aprender todas estas cosas de los montes. Acuérdense, sitios para la adoración, sitios para entregar, sitios para ser cambiados. Se dice allí en el Éxodo que cuando Moisés estuvo en ese monte y tuvo ese encuentro con Dios, ¿sí?, cara a cara, tanto así que él tuvo que taparse el rostro, tuvo que cubrirse el rostro porque era tanta la presencia de Dios tan fuerte que me imagino que él creyó allí, él creyó que iba a morir. Era lo que se decía, que hombre que viera a Dios moría en el momento, pero él no murió. Tremendo. Cuando tú subes a un monte entiendes revelación y empiezas a entender otras cosas que no habías visto nunca y cosas que no habías oído nunca. Son las que Dios tiene reservadas para los que buscan su rostro con un corazón, mire, entregado e íntegro. Dicen que el rostro de Moisés resplandecía cuando bajó de esa montaña. Interesante saber que hay unas características para el hombre, para la mujer, para la persona que va a subir a esa montaña, ¿sí? Y yo te las voy a presentar en este momento. Son características muy, muy importantes en la vida de cada ser humano. Número 1, tienen que ser personas que se dejan amar, que se dejan querer, que se dejan orientar, que se dejan guiar, ¿sí? Que se dejan que uno se le acerque para poderles educar. No están reacios a la enseñanza, no están allí con conflictos emocionales, que si no me quiere, que si quieres al otro. No, se dejan amar.
se dejan guiar. Qué importante para subir al monte. Otro de los puntos es, van para donde sus padres o líderes o guías espirituales le dicen dónde vaya. En una montaña hay diferentes caminos. En una montaña hay fauna espesa, hay flora, hay también bestias salvajes. Es peligroso. Tienes que dejarte guiar por el que conoce el camino. Entonces, si le dicen muévase a la derecha, se mueve a la derecha. Si le dicen avanza, avanza. Si le dicen no te devuelvas, no se devuelven. Ellos son obedientes. Otro es que se humillan y ponen su fe y confianza en el Dios del líder que lo está guiando. O en el padre biológico o padre espiritual que le está enseñando. Ponen su confianza, ¿sí? Y ponen allí toda su seguridad plena. Y empiezan también a conocer al Dios del que lo está guiando. Importantísimo. También llevan las cargas, esas cargas pesadas, esas cargas que ese líder o ese guía espiritual no puede llevar, ellos la llevan. Las vemos allí, un ejemplo fue con Isaac. Isaac llevó la leña de su papá ya un hombre anciano, un hombre ya avanzado en edad, y él cargó la leña para ir a hacer el holocausto, el sacrificio, al lugar más alto. O sea, no escatimó y tomó y se llevó todo el peso. Importantísimo. Hablan también con su papá con sinceridad y con mucha confianza. Mire, lo más importante, en ese camino no se pierde el tiempo, sino que ahí salen las verdades, ahí sale, mire, la confesión de pecados. Y puedo hablar sinceramente, mira, aquella vez dudé, aquella vez tuve miedo, aquella vez no creí lo que tú estabas diciendo de mí, no creía en tu proyecto. Se habla con sinceridad, pero ahora sí creo, cuenta conmigo, soy tu hijo, soy tu amigo, soy tu discípulo. Eso es lo que se necesita cuando se sube para allá. Tener estas condiciones apropiadas para nosotros poder subir tranquilos a la montaña. Qué maravilloso saber todas estas cosas poderosísimas, pero hay algo interesante que nosotros tenemos que saber, que para subir a la montaña tenemos que también nosotros prepararnos, ¿sí? Hay que prepararnos. ¿Preparados para qué? ¿Para qué? Para conectarnos con Dios. Abraham y su hijo estaban subiendo a ese lugar para buscar la conexión divina, una conexión de lo alto, no que venía desde la tierra, venía desde el cielo. Y él sabía que tenía que subir allá porque Dios le dio la dirección. Abraham había hablado con Dios y Dios le dijo, me vas a hacer una ofrenda, una de las mejores ofrendas, si así lo podemos decir. Vas a entregarme a tu hijo, tu único hijo. Aunque Abraham había tenido un hijo, pero no era el hijo con la mujer que Dios le había dicho que tenía que tenerlo. Era con su esposa, con Sara, con esa mujer que había pasado años con él. Aquella mujer que había salido de la tierra de Ur de los Caldeos, de donde Dios le habló a Abraham, cuando no era Abraham, sino que era Abraham, y su nombre significaba Padre Excelso. Hasta ese momento, Dios le dijo, sal de esa casa, de tu parentela, y te voy a llevar a una tierra que fluye leche y miel. Se llama la tierra de Canaán, una tierra que no conocía. ¿Cómo una persona estando en su comodidad sale de allí para ir a un lugar que ni siquiera conoce, que ni siquiera ha estado, ha convivido? Tal vez de oída había escuchado de ese lugar, pero no había estado allí para disfrutar. Y una tierra que te voy a dar, ¿cómo? ¿Con qué recursos? Es tremendo. Pero Abraham escuchó y Abraham obedeció. Preparó todo lo que tenía que preparar y se fue.
al lugar específico donde Dios le dijo. Así tiene que ser usted. Usted no se puede ir ya para donde usted quiera. Usted no puede estar en un país hoy e irse para otro país. Usted no puede estar en una ciudad e irse para otra ciudad. No, usted no puede estar en una familia e irse a otra familia. Me caso hoy y mañana me divorcio. Y dentro de un mes me vuelvo a casar. Usted no puede seguir viviendo esa vida. Usted tiene que sintonizar. Por eso es importante que tienes que subir a la montaña o monte de tu fe. Cada uno de nosotros debe hacerlo. Un hombre ya anciano, una esposa que había dejado la menstruación y estaba estéril. La mujer no daba hijo y anhelaba tener hijos. Ellos alcanzaron riquezas y siervos y tenían niños que habían nacido en su casa, de los siervos y de los esclavos que tenían. Eran de su pertenencia, pero no eran de su sangre. Tal vez estaban en sus sentimientos y en un momento dado los consolaban, como el que estaba allí, el niño Eliezer, que creció allí y nació prácticamente en el hogar de Abraham y de Sara, pero que no era su hijo. Abraham quería un hijo. Todo esto antes de subir a la montaña está sucediendo esto. Antes de subir a la montaña estaba sucediendo esto. ¿Qué está sucediendo en tu vida antes de subir a la montaña? ¿Cuál es tu perturbación? ¿Cuál es tu opresión? ¿Cuál es tu duda? ¿Cuál es tu miedo? ¿Qué está ocurriendo en tu vida? Donde hay tinieblas que no ves luz, no ves el camino. Pues déjame decirte que si tú obedeces a Dios y a su voz, Dios está por hacer un milagro en tu vida. Sí, ríete porque Dios está por hacer un milagro poderoso en tu vida. Y lo puede hacer hoy. Hoy, porque para Dios nada es imposible. Se fue y Dios se le aparece a Abraham y le dice: Abraham, mire, que lo que yo tengo riquezas, tengo todo, pero yo quiero un hijo. Y Dios le dijo: volveré al tiempo de que las mujeres dan a luz y tendrás a tu hijo. Y así es, volvió el Señor y ellos tenían su hijo. Aunque Abraham se había reído, pero se rió, me imagino que fue de la noticia. Es una noticia poderosa. Es algo como: wow, mi esposa, la menstruación se le fue. Es estéril. Yo estoy avanzado en edad, me siento fuerte, soy un hombre vigoroso todavía. Pero wow, esto está impresionante. Tú, mira esa noticia, o tú lloras, o tú ríes bastante, o te tiras en el piso, pero algo tiene que ocurrir cuando Dios te habla y te da algo. Cuando Dios te da una palabra profética, tienes que creerla. Tienes que creerla. Tienes que creerla. Él la creyó y le contó esto como por justicia. Tremenda esta palabra. Contra esperanza. Él creyó y se le convirtió el sueño hecho realidad. Tuvo su hijo. Y al niño le pusieron por nombre Isaac. ¿Y sabes qué significa Isaac? Risas. Ahora llamaban al niño risas. Ahora era Dios que se reía con ellos. Ahora era Dios que se reía de ellos. ¿Viste que para mí nada es imposible? ¿Viste que yo sí lo puedo hacer? ¿Viste que el problema tuyo era pequeñito ante mí? Ahora me río y tú también te ríes. Y Sara se reía. Sara amamantando al niño. Una señora ya adulta. Eso es bello, eso es hermoso. Eso es tremendo, eso no se puede explicar. Esa Sara estaba contentísima. Era la mamá del año. Se ganó el galardón. Se ganó el mejor premio. Se ganó a su hijo. Ahora el muchacho crece y Dios habla otra vez con Abraham. Se conecta a Abraham y Dios le dice: quiero que me ofrendas al muchacho. Me lo entregues. Wow. Wow. Era una prueba de obediencia. Ahora que se te dio el milagro, vas a ser probado con el milagro que no solamente es tuyo. Porque lo que tenemos no es nuestro, sino que todo le pertenece al Señor que hizo los cielos y la tierra. Se lo pide y sube con el muchacho, va a la montaña y se lleva 2 de sus siervos. Y le dice eso que leímos al principio,
quédense acá, yo subiré con el muchacho, adoraremos porque es un lugar de adoración. Dios lo va a llevar a un lugar de adoración. Dios está visualizando algo tremendo en el plano espiritual y terrenal. No está mirando el monte como cualquier monte, está mirando más allá, está mirando el futuro, porque Dios está en un lugar bien alto. Y de allí ve todo, ve mejor que tú y ve mejor que yo. Estás limitado y estás limitada con esas paredes. El monte que tienes al frente no te deja ver lo que está detrás del monte. La casa que tienes allí, el edificio que tienes allí, la montaña que tienes allí, el problema que tienes allí no te permite ver más allá de lo que ya Dios está mirando. Dios te está mirando la solución, pero te está pidiendo una prueba de fe. Convéncete. Toma lo que tienes que tomar y anda a ese lugar de adoración. Anda a ese lugar donde se adora al Rey de Reyes y Señor de Señores, porque Dios va a confirmar su pacto contigo. Y se llevó a esos dos, y esos dos me imagino que estaban allá abajo. Mira, ¿ves con quién ve? ¿Ves quién va a subir? El Risas. Jaja, ellos riéndose. A lo mejor se cae. Y ve, tomó las leñas. Quiere llamar la atención. Se cree que es el más calificado. Mira, ese no tiene habilidades, ese no tiene conocimiento, ese no tiene sabiduría. Mira, ves, está allí tratando de agradar a su padre. Está tratando de complacerlo. No sabían ellos que Isaac tenía todas las características espirituales, terrenales, físicas y sobre todo mentales y en el corazón para poder subir a la montaña. Era el indicado. Se quedaron allá abajo y nunca Isaac se vino para abajo. No se cayó. Subió al lugar. Y cuando sube allá al lugar le pregunta: papá, aquí tenemos la leña, tenemos el cuchillo, hay fuego. ¿Y dónde está la ofrenda? ¿Dónde está el cordero? ¿Dónde está lo que le vamos a sacrificar a nuestro Dios? Allí estaba conociendo que su padre era un hombre de entrega total, un hombre que ofrendaba, un hombre que daba de lo que tenía, se lo entregaba a Dios. Estaba transfiriéndole a su hijo una educación para toda una vida, una formación para toda su vida. Le dice: no, hijo, Dios va a proveer el cordero. Por eso ese monte se conoce hasta el día de hoy como el monte de Yahweh Jireh o Jehová Jireh, que significa Dios es mi proveedor. Dios es mi proveedor. Y cuando levantó el cuchillo para degollar al muchacho, escuchó otra vez la voz de aquel ángel que le hablaba a Abraham. Se conectó y le dijo: detente, detente, no lo hagas. Y cuando volteó Abraham a un lado volteó, miró entre el pastizal o el monte que estaba allí enredado una cabrita, un animal dispuesto para ser sacrificado. Dios va a proveer lo que tú necesitas. Wow, interesante, poderoso esto, poderoso. Bajaron, adoraron y subió el olor grato al cielo y Dios estaba complacido. Ese lugar estaba siendo apartado para cosas grandiosas. Otro punto interesante es que tenemos que saber nosotros es que Dios está haciendo cosas poderosas con cada uno de nosotros. Por eso tenemos que conocer a Dios. Dios llevó a Moisés a ese lugar. Estaba pastoreando las ovejas de su suegro. Estaba en lo suyo terrenal. Se había venido de Egipto. Había escapado de Egipto cuando él allá era una persona importante. ¿Sí? Había asesinado a alguien. Había asesinado a alguien porque estaban actuando injustamente con el pueblo de Dios, del cual él era parte de ese pueblo, del pueblo de Israel. Aunque fue enseñado en las costumbres egipcias del imperio más poderoso de ese tiempo, allí cercano al faraón con sus costumbres, él no se contaminó. Él sabía de dónde venía. Así usted sabe de dónde usted es.
Usted no es de allá del mundo. Usted no es de los imperios malignos. Usted no es de los que hacen el mal, porque en Egipto adoraban otros dioses. En Egipto entregaban ofrendas de sacrificios a los dioses malos, a los dioses de ellos. Pero al Dios de los hebreos, al Dios de Israel, el Dios verdadero, ellos lo tenían afuera de su corazón y de su vida. El Moisés corrió y por allá Dios lo estaba preparando cómo pastorear, cómo guiar a su rebaño. Y le llamó la atención la zarza esa que estaba encendida, y ya lo dijimos, subió allá arriba, al lugar más alto, se encontró con Dios cara a cara y allí recibió el llamado de ir a ser un líder, un libertador del pueblo, para liberarlos de sus cadenas, para sacarlos de sus opresiones, de la cautividad y de la esclavitud donde estaban. Porque tenían que salir de allí en bendición, porque se estaba por cumplir el tiempo de su prisión. Se está acabando el tiempo tuyo, sí, de esa lloradera, de esa opresión, de ese conflicto emocional, porque Dios va a traer para tu vida liberación. ¡Wow! Tremendo. Liberación. ¡Qué poderoso! Y así lo hizo. Y fue allá y liberó al pueblo. Y el pueblo entregó ofrendas al Señor allá. Adoraron, cantaron un cántico nuevo. Pasaron el mar rojo. ¿Cuál es tu mar rojo? Tienes que cruzarlo. Tienes que cruzarlo. ¿Quién viene detrás de ti? El faraón y su ejército. Ellos no te tocarán. Ellos caerán. Ellos caerán. Se han levantado 1000, 10,000 contra ti. Vendrán contra ti, pero no te tocarán. Ellos caerán derrotados y tú lo verás con tu propio ojo, si te esperas fielmente en el Señor. Wow, otro punto que nosotros no podemos obviar es que en ese lugar se sube para entregar una ofrenda total. Sí, complemento de lo que ocurrió allá con Abraham e Isaac. Es el caso de Jesús. Sí, subió a ese lugar llamado el Gólgota. Subió allí también, muy parecido a lo de Isaac, conocido como el Hijo del Espíritu. Isaac y Jesús, el Hijo de Dios, engendrado por obra y gracia de su misericordia y de su favor, pero del Espíritu Santo vino Jesús en el vientre de María. Y este Jesús tuvo que subir y llevó la leña, no la leña de su padre, no la leña de una sola persona, la leña de todos los seres humanos, la leña tuya, la leña de tu hijo, la leña de tu esposo, la leña de tu esposa, la leña de tus abuelos, de tu madre, de tu padre, la leña de tus nietos, de tus bisnietos y aún hasta la 4ª generación de lo que todavía tú no conoces. Jesús cargó la leña aún por los que le conocen y por los que todavía no le conocen. Llevó su madero llamado la cruz para que fuera crucificado allá y llevara el pecado de toda la humanidad. Aquellos que maldecían, aquellos que cometían pecados con el cuerpo, aquellos que ofrecieron otros sacrificios a otros dioses, estaba subiendo Jesús para que ninguno de ellos fuera condenado. Todo el que creyera en el sacrificio de Jesús y creyera que Él es el Hijo de Dios, puede alcanzar la salvación. Pero tenía que llevarlo. Él mismo se entregó como ofrenda. Y dice las escrituras allí en Lucas 23, 44, nos habla de cómo Jesús habló y dice que Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Se entregó su espíritu. Fue una ofrenda que estaba entregándose allí. Subió al lugar alto. Lo estaban mirando. Aquellos que lo seguían, que lo amaban, se apartaron de él. Pero todo era profético. Todo ya había sido anunciado por los profetas que iba a suceder. Que este Jesús, conocido como el Mesías, el Salvador del mundo, también representaba el Cordero de Dios, sin mancha, sin pecado, el cual cayó ante todas las burlas y todas las condenaciones que le hacían. Le colocaron unas espinas
espinas, como una corona de espinas allí en su cabeza. Le dolía, le hincaba. Traspasaron su piel, un costado de él con una lanza. Pidió agua antes de eso y le dieron vinagre. Le dieron latigazos, lo golpearon, se reían de él y decían: tú eres el rey de los judíos. Bueno, sálvate tú mismo si eres el rey de los judíos. ¿Eres el hijo de Dios? Sálvate, dile a Dios que te salve. Y se burlaban. Pero ¿sabes qué? En el momento que expiró, todo ese lugar se llenó de oscuridad. Todo ese lugar se llenó de oscuridad. Hubo un gran temblor. Dice que el velo que estaba dividiendo en el templo, el lugar santísimo del lugar santo, del lugar de adoración de los israelitas hacia Dios, dice que esa separación que había, donde solamente entraba una sola persona al año, a ese lugar que podemos decir que es un lugar alto, un lugar privado, un lugar donde todo el mundo no podía entrar, ese lugar se rasgó, ese velo, esa tela se rasgó, queriendo decir que la muerte de Jesús ahora permite que todos podamos subir al lugar donde Dios tiene preparado para nosotros encontrarnos con Él y hablar con Él cara a cara, comunicarnos y tener una conexión perfecta, una señal magnífica, una señal que viene de lo alto. Si eso ocurre así, nuestras vidas van a cambiar, nuestra fe se va a fortalecer y veremos cosas que ojo no vio ni que oído escuchó. Eso es lo que Dios tiene preparado para ti, para mí. Es ese momento tan especial. Lo vivieron esta gente y hoy te lo estamos contando a ti. Es algo que puede ocurrir en tu vida. Por eso le damos gracias al Eterno porque nos ha permitido llevarte esta enseñanza del día de hoy. ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Concluyo con esto. David pagó lo que pagó por esa tierra, 600 monedas de oro. Después Salomón va y hace mil holocaustos en ese lugar alto también, en esa colina alta. ¿Sabes qué? Y después se construye ese templo en ese lugar santo. Ese lugar de la construcción del templo se dice que fue donde Abraham hizo ese sacrificio, donde Abraham fue probado. Años después, cientos de años después, vean lo que Dios estaba mirando. Estaba enseñando que allí iba a haber una gran adoración masiva de multitudes adorándole a Él, porque Él es el Rey que vive por siempre. Así que esto está glorioso. Glorioso. Los que suben a ese lugar con un corazón dispuesto van a ver sanidad. ¿Cuál es tu enfermedad? ¿Cuál es un cáncer? ¿Cuál es la llaga? ¿Cuál es el virus? ¿Cuál es la bacteria? ¿Sabes que cuando subió Moisés a ese lugar, una de las cosas que le dijo Moisés es que quiero, mostrarle a ellos señales de que tú me hablaste a mí? Y él le dijo, una de las cosas que le dijo es: dile quién soy yo. Yo soy el gran yo soy. El gran yo soy. Y ese gran yo soy también se le conoce como la verdad. Yo soy el que soy y el que seré por siempre. Es decir, Dios es y más nadie hay fuera de Él. Y le dijo: ¿qué tienes a la mano? Y le dijo: tengo esta vara. Tira la vara en el piso. Y la vara se convirtió en una serpiente. Se asustó. Y le dijo: toma la vara, toma la culebra por la cola. Y cuando la tomó por la cola, ¿sabes qué? Se volvió a convertir en una vara. Que Dios es poderoso. Después le dijo: mete la mano en tu seno. Y él metió la mano en su seno de Moisés. Y la mano cuando salió llena de lepra. Se asustó. ¡Wow! Voy a morir, porque la lepra era incurable. Era una enfermedad incurable. ¿Cuál es tu enfermedad? Tú que me estás viendo en Chile. Tú que me estás viendo allá en Perú, en Ecuador. Tú que me estás viendo allá en España. Tú que me estás viendo allá en Brasil. Tú que me estás viendo allá en Colombia. ¿Cuál es tu enfermedad? ¿Cuál es el virus? ¿Cuál es el miedo allí en el hospital?
que en el lugar donde estás en las calles nadie te ha venido a recoger, no ha llegado médico, no ha llegado la medicina. Pues déjame decirte que Dios le dijo, mete otra vez la mano en tu seno. Y cuando metió la mano en su seno, que la saca, ¿sabes qué sacó? Una mano limpia, libre de enfermedad, libre de lepra. O sea, Dios es el que tiene el control de todo, tanto de la enfermedad, pero como de la sanidad. Él quiere sanarte. Él es el Dios que sana. Él es el Dios que puede limpiarte. Así que solamente cree en esta hora. Yo voy a declarar una palabra sobre tu vida. Sí, sobre usted que está allí. Mujer que no puede dar hijos, póngase la mano en su vientre. Hombre que le han dicho que no puede tener hijos, pues si usted cree esta palabra y se mueve solamente con el Dios de todos los cielos y de toda la tierra, no busques a otro Dios. Él se llama el gran yo soy, y es en el nombre de su Hijo el que abrió el camino para que nosotros subiéramos al lugar más alto y recibir la sanidad, recibir la liberación. Es por medio de él que usted hoy va a recibir fertilidad. Así que declaro fertilidad en ti, hombre y mujer. Así que ustedes van a tener hijos, y van a ser de risas, van a ser de bendición, porque eso es subir al monte alto, es conquistar otro territorio, es conquistar otro lugar que usted no había conquistado, y es el lugar de la fe, es el lugar de lo sobrenatural. La enfermedad, voy a orar por los que están enfermos en esta hora. No sé cuál es tu enfermedad, no sé cómo se llama, no sé si es un virus, no sé si es SIDA. No lo sé. ¿Cuál es el dolor de cabeza que tienes allí? No se te quita. No sé si es el COVID-19. Pero en esta hora te digo que se va en el nombre de Jesús esta enfermedad y dejas ese cuerpo ahora mismo. Y tú empiezas a caminar. Levántate de esa cama. Levántate de esa silla. Tú que estás escuchando esta palabra en esta hora, y camina y corre a los de tu casa y dile: Cristo me ha sanado. Cristo me ha sanado. Estás tocado allí. Así fue tocado Jesús. Fue tocado. Tan tocado que perdonó a los que lo estaban entregando. Perdona a los padres porque no saben lo que hacen. Y hoy Jesús te brinda la mano. Hoy te pide la mano para caminar hacia el lugar más alto. Quiere llevarte a donde vive el Padre. Quiere llevarte allá. Tómale la mano a Jesús. Y quiero que repitas hoy conmigo una declaración y una confesión de reconocer de que estabas viviendo mal, en pecado. Porque aún los lugares altos se hacen para practicar lo malo. El lugar alto es las borracheras, fornicaciones, brujería, hechicería, apartarse de Dios y desconectarse de Dios. Tal vez estoy hablándole a alguien que un día caminó con Jesús, pero se apartó, no quiso ser más su oveja. Estoy hablándote a ti. Sí, joven, te estoy hablando a ti. Te estoy hablando a ti, hombre, te estoy hablando a ti, mujer. Tú sabes, María, tú sabes, Efraín, tú sabes, Benjamín, Carlos, a ti te hablo. A ti te hablo, Luis, a ti te hablo, Luisa. A ti te hablo, Marixa. A ti, que tal vez no me sé tu nombre, pero que el Espíritu de Dios te está tocando allí. Tienes que confesar a Cristo Jesús como tu Señor y Salvador. Viene pronto la venida de nuestro Señor Jesús. Viene pronto, los tiempos se han acercado. Son tiempos proféticos. No te quedes en esta tierra. Tú no estás para quedarte en esta tierra. Tú estás para despegar de este lugar. Vamos a despegar y repite conmigo estas palabras. Señor Jesús, hoy reconozco que he pecado. Hoy quiero reconciliarme contigo. Hoy nuevamente reconozco que tú eres mi Señor y Salvador. No borres mi nombre del libro de la vida. Gracias, Jesús, por lo que hiciste en la cruz del Calvario. Amén y amén. Wow, espectacular. Ya el tiempo se acabó. Sí, pero no, te tengo que decir que seguimos conectados el domingo a las 6 de la tarde, ¿sí? Porque seguimos desafiando tu conocimiento, ¿sí? A las 6 de la tarde de este domingo, y el martes a las 6 de la tarde seguimos con nuestra actividad de oración. Bendiciones, se les quiere.